¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente para compartirles una primer cápsula de contenido jurídico en relación a un tema de gran importancia para todos nosotros, como lo es el de nuestra Constitución y sus reformas constitucionales. En un primer apunte es importante saber qué es una Constitución. Para efectos prácticos les diré que una Constitución es una ley suprema, es un documento jurídico fundacional del cual se desprenden todas las leyes secundarias de un sistema jurídico determinado. En esta también se inscriben la estructura del Estado, los órganos constitucionales que la componen, las atribuciones y las responsabilidades que cada uno de estos órganos tiene, su forma de gobierno, el sistema político y electoral que instaura, que en nuestro caso es una democracia federal, los diferentes instrumentos de participación política y ciudadana que existen, que en el caso particular de nuestro país son 4. El primero, que son las elecciones constitucionales que realizamos periódicamente para renovar nuestros órganos de representación popular, pero también contamos con 3 instrumentos de participación de democracia participativa que están establecidos en el artículo 35 de nuestra Constitución y que son la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato. La mayoría de las constituciones también tienen un apartado dedicado a su naturaleza programática y dogmática, representado por el conjunto de postulados éticos, filosóficos y políticos que sirven de guía aspiracional para dirigir el desarrollo integral de una nación determinada. Y pues me place comentarles que la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas contienen un elemento adicional que es indispensable y que marca la modernidad y la contemporaneidad y la evolución de nuestras constituciones, que es el apartado dedicado a los derechos humanos, que son estos valores antropológicos universales que todos poseemos por el solo hecho de ser seres humanos, sin distingo de nuestra raza, nuestra nacionalidad, nuestro origen, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra preferencia sexual, política, espiritual o de cualquier otra índole que pudieran vulnerar o restringir el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Pues esto es una Constitución y me place compartirles que la nuestra cuenta con estas 3 grandes estructuras que contienen los valores democráticos más importantes de la nación mexicana. Es importante también saber qué tipo de constitución tenemos en nuestro país. Es derivado de una revisión de las diferentes clasificaciones de las constituciones de los grandes pensadores del siglo XX, de James Bryce, de Strong, de Ware, de Carl Lowenstein. He podido reconocer a nuestra Constitución como una constitución escrita y no consuetudinaria como la inglesa, una constitución rígida, una constitución también flexible en cierto sentido porque tiene un órgano y un procedimiento especial a través del cual puede ser reformada o modificada, una constitución que es federal y no unitaria como la de China, la de Corea del Norte o la de Rusia, una constitución que es de corte presidencialista y no parlamentaria como la inglesa, una constitución que es republicana y no monárquica como la de Holanda o Dinamarca. Es importante hacer el comentario de que no siempre las características o cualidades formales de una constitución refleja con fidelidad la realidad política y social que le corresponde regir. Y pongo ejemplos prácticos. La Constitución chilena del siglo XIX prácticamente transcribió la Constitución republicana de Estados Unidos, pero en la práctica desarrolló y operó un sistema de tipo parlamentario. Otro ejemplo podría ser la Constitución francesa de 1958, que en su texto constitucional incluyó tanto elementos del sistema presidencialista como elementos del sistema parlamentario, o todos aquellos sistemas que se definen formalmente como monárquicos y que viven al interior de sus sociedades unas democracias auténticas que se refleja en la pujante y interesante vida democrática de estos países, como lo son el de Reino Unido, el de Noruega, el de Holanda y el de Dinamarca. Y México, pues es un ejemplo muy ilustrativo
en el sentido de que se define como una constitución rígida y sin embargo es una de las constituciones más modificadas en todo el mundo. Más de 741 modificaciones ha recibido nuestra constitución de 1917 a partir de 1921, que fue el año en que se realiza la primera modificación constitucional. Estas 741 modificaciones se realizaron a través de 247 decretos que afectaron de manera directa o indirecta cada uno de los 136 artículos que la componen. No es cosa menor. Ante el fenómeno del reformismo constitucional mexicano, se han desarrollado dos grandes posturas. Una que argumenta que este reformismo constante ha sido nocivo para el desarrollo de nuestra Constitución porque la ha alejado de los valores democráticos que le dieron origen, porque la han vuelto un documento contradictorio en donde en algún artículo se reconoce un derecho y en otros no se garantizan plenamente. También se aduce a partir de esta visión que se ha vuelto una constitución difícil de conocer, por lo tanto difícil de comprender, por lo tanto difícil de interpretar y por ende difícil de aplicar. En oposición a otra postura que considera el reformismo constitucional mexicano como un fenómeno que ha sido positivo para el desarrollo constitucional de nuestro país, porque ha permitido que nuestra constitución se haya ido adaptando a cada uno de los momentos históricos que le ha correspondido regir. Esta capacidad de adaptación le ha permitido la virtud de poder actualizarse, de poder modernizarse y de reflejar de manera fiel o lo más cercanamente posible a eso la realidad social que le ha correspondido regir. Pero además le ha brindado la oportunidad de estar al día de los estándares de la evolución jurídica constitucional en el mundo, de tal manera que no habríamos podido tener las grandes reformas que hemos impulsado e instaurado en nuestra Constitución en los últimos 20 años si no hubiéramos tenido esta posibilidad que otorga el artículo 135 de poder ser modificada o adicionada. Y relacionándonos ya con el tema de las reformas constitucionales, me parece importante hacer mención de algunas de ellas, sobre todo las que se han realizado en estos últimos 20 años, que han reconfigurado nuestro sistema jurídico nacional en un sistema mucho más garantista de los derechos humanos y que ha ido a la vanguardia en la reforma de leyes muy importantes que rigen aspectos trascendentales de la vida nacional. Voy a mencionar algunas de las más emblemáticas y sobresalientes. La primera del 2000, que refiere el reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños a una alimentación, a una educación, a su salud y a un sano y libre esparcimiento para su desarrollo integral. En el 2008 tuvimos la primera gran reforma que fue de cambio paradigmático para nuestro sistema jurídico, que es la realizada en materia de justicia penal, en donde se instituye el nuevo proceso penal acusatorio con las características de ser oral y adversarial, con nuevos principios generales, entre ellos importantísimos, el de la publicidad, el de la inmediación, el de la contradicción, el de la concentración y de la continuidad. Además, se elevan a rango constitucional los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados, así como principios procesales específicos que le dan una enorme eficacia, una mayor economía procesal y una mayor transparencia y rendición de cuentas al sistema de justicia penal, además de las grandes implicaciones que esta reforma llevó a la aplicación del derecho en otros ámbitos, como en el derecho civil, en el derecho familiar y en el derecho mercantil. De ahí tenemos la reforma del 2011 también, que fue en materia de juicio de amparo, que también establece figuras novedosas, el amparo para poderse activar contra omisiones de la autoridad y también
contra el amparo colectivo, el interés legítimo y algunos otros elementos que le permiten actualizarse y garantizar y proteger los derechos constitucionales de los gobernados con una mayor eficacia y una mayor modernidad. Tenemos después la reforma del 2014 en materia de transparencia, donde se crea el INAI y se amplía el catálogo de sujetos obligados a transparentar la información pública de la que son poseedores. En el 2015 también se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que tristemente se encuentra en un limbo institucional que no ha podido finalmente desarrollarse en la práctica en nuestro país. En el 2017 llega la gran reforma en materia laboral que elimina las juntas de conciliación y arbitraje y instituye los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial e instituye también los centros de conciliación tanto nacional, federal como estatales. De ahí vamos a las reformas del 2019, las cuales han sido muy criticadas por muchos colectivos ciudadanos en virtud de que, a dicho de estos colectivos ciudadanos, afectan derechos humanos fundamentales de los mexicanos. Y mencionan solamente tres de las más cuestionadas. La de extinción de dominio, la de Guardia Nacional y la del nuevo catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Y pues a favor debo de decir que hay una reforma que me parece muy importante, que es la obligación, que establece la obligación y la observancia de la paridad de género tanto en la composición de ayuntamientos de los municipios como en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, como en los nombramientos de las secretarías de despacho a nivel federal y a nivel estatal, pero también en los listados de candidaturas a cargos de representación proporcional para diputados federales y para senadores. Amigas, amigos, en una vista rápida quise dar una visión amplia, sencilla, lo más concreta posible, de nuestra Constitución y de las reformas constitucionales y su importancia y trascendencia en la vida cotidiana de todos nosotros. Espero haber cumplido cabalmente la expectativa y nuevamente los saludo con mucho cariño, reiterándoles que vivan este extraordinario día con mucho optimismo y con fe en que sí somos capaces de construir la nación que todos nos merecemos. Muchas gracias. Excelente jueves para todos.